Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y gracias a mi nieta María Fernanda que me está ayudando esta mañana a hacer esta grabación. Yo recuerdo, y yo le invito para que usted se ponga a leer un poco, que hace algunos años México, a través del Instituto Mexicano del Petróleo, le daba asesoría técnica a países productores de petróleo como Brasil, por ponerle un ejemplo. Le daba asesoría a muchos países de Centro y Sudamérica que producen petróleo en materia de exploración, de extracción, de refinación, de conducción, de distribución y de venta del petróleo. Pero claro, viene la globalización, vienen los compromisos de los gobernantes corruptos mexicanos vendepatrias con el gobierno de Estados Unidos, y desde la época de Miguel de la Madrid empiezan a desmantelar a Petróleos Mexicanos. Yo les sugiero que usted lea, que se informe. Primero, empezaron a hacerle creer a la gente que en Petróleos había una gran corrupción, sí, pero era una corrupción de los líderes del sindicato, de la mano con los directores y altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, no de los trabajadores. Empezaron también a despedir a los técnicos, a los ingenieros expertos en todo este tema del petróleo. ¿Por qué? Porque esa era la intención. Si esto que está sucediendo ahorita no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, es algo que viene de tiempo atrás. Expulsaron, corrieron, liquidaron, jubilaron, aún en contra de su voluntad, a todos aquellos técnicos y especialistas en la materia, que conocían perfectamente. Qué casualidad que durante muchos años el 40% que salía para el presupuesto, para el sostenimiento de lo que se llama gasto corriente, de sueldos, salarios, prestaciones, el aspecto operativo de todas las estructuras del gobierno federal, 40% surgía de Petróleos Mexicanos, porque era una institución productiva, aún con la corrupción, con el robo, con el saqueo que hubo, salidas de dinero millonarias para financiar campañas del PRI, a la presidencia de la República, a senadores, a diputados. Eso es verdad, no lo puedo negar, pero eso no quiere decir que todos los trabajadores y que todos los técnicos de Petróleos Mexicanos sean corruptos. No, son corruptos los funcionarios de alto nivel, puestos e impuestos en las estructuras directivas de Petróleos Mexicanos. Corruptos los líderes sindicales de todas las secciones de Petróleos Mexicanos. Si usted tiene algún conocido honesto en Petróleos Mexicanos, que seguramente, pregúntele cómo se han enriquecido los dirigentes sindicales, no los trabajadores. Nunca necesitamos de nadie para nosotros extraer nuestro petróleo y venderlo, pero además para satisfacer la demanda interna, y todavía nos quedaba mucho petróleo para venderlo al extranjero. Pero vinieron eso que le llaman globalización, que no es más que la expansión del capitalismo, que no es más que las grandes empresas transnacionales, unidas con algunas nacionales, y sobre todo sobornando a los gobernantes mexicanos con cientos de millones de dólares, empezaran a acabar con Petróleos Mexicanos. Yo nada más me hago una pregunta a mí mismo, y si usted la reflexiona, corríjame, y si no, estúdielo, léalo. Yo les recomiendo que busque a Lorenzo Meyer cuando habla en su libro de todo lo que es la historia del petróleo en México. Y como él, hay muchos autores honestos con un sentido de nacionalismo que narran y le explican, nos explican qué fue lo que sucedió en Petróleos Mexicanos, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo. Nosotros teníamos capacidad para construir refinerías, escúchelo bien. No se crea usted de esa mentira monumental que empezaron a manejar
desde hace algunos sexenios, fundamentalmente yo lo escuché mucho en el régimen de Felipe Calderón, de que no teníamos capacidad técnica para llevar a cabo la exploración, la extracción y todo el proceso del petróleo hasta llegar a su venta. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Sí la teníamos y sí hay gente calificada en Petróleos Mexicanos para hacer ese trabajo, pero había que favorecer los intereses de las empresas extranjeras por presiones del gobierno norteamericano. Claro, no me quiero remontar a la época de Porfirio Díaz, donde también los ingleses, los holandeses, los franceses tenían injerencia en el petróleo. Porfirio Díaz les entregó todo, hasta que no llegó un Lázaro Cárdenas del Río al gobierno de la República y nacionalizó y expropió todo lo que se refiere a la industria petrolera. No se hacen más refinerías porque se les acaba el negocio. Si en México hubiera 10, 12, 13 refinerías, el dinero sería para nosotros los mexicanos. No que nos lo dieran en efectivo, en servicios, en mejorar las condiciones del sistema de salud, las vías de comunicación, las carreteras, la educación, la enseñanza, para beneficiarnos a nosotros mismos y todavía el excedente venderlo al extranjero. Pero claro, pueden más los intereses de los Estados Unidos y de sus empresas más importantes y la rapiña, la antipatriotismo de quienes han estado al frente de la presidencia de la República y de todas las estructuras vinculadas con la energía de los hidrocarburos. Es una mentira monumental y yo insisto mucho en esto, de que no éramos capaces de llevar a cabo todo el proceso de extracción del petróleo. Qué casualidad que antes sí lo podíamos hacer, qué casualidad que antes lo que sucede es que no leemos, que no estamos acostumbrados a leer la historia y a hacer historiografía, a investigar qué historiador dice la verdad, qué historiador nos engaña o está al servicio del sistema, del régimen. Vuelvo a insistir, había técnicos altamente calificados, obreros altamente calificados en Petróleos Mexicanos que sabían perfectamente y conocían el proceso de exploración, de extracción, de refinación. Acuérdese usted, no desmantelaron la refinería de Azcapotzalco. Yo me acuerdo que era una refinería que producía, que refinaba enormes cantidades de petróleo. Ah, pero sacaron el cuento de que contaminaba mucho. Pues ahora vivimos más con una alta contaminación producida por fábricas, por vehículos, porque han deforestado, han arrasado con la riqueza forestal de nuestro país. Pues es otra mentira. Eran los compromisos de quienes llegaban a la presidencia de la República. Le voy a poner un ejemplo que tal vez usted me diga que no tiene punto de comparación, pero es una analogía que yo hago. Si yo tengo una empresa productora de, no sé, no se me ocurre en este momento, voy a hablar de un supermercado, una tienda muy grande. Si yo no sé hacer estudios de mercado, pues existen empresas que se dedican a hacer estudios de mercado. Hacen el estudio de mercado y me lo entregan para que yo tenga un documento que pueda normar mi criterio para saber si en ese lugar puedo instalar una empresa que sea redituable. Pero eso no me obliga a mí a que esta empresa que me haga el estudio para mí, yo la convierta en socia o le entregue las ganancias de mi negocio. Bueno, me va a decir usted que eso no tiene comparación con el asunto del petróleo. Claro que no, porque hay una diferencia enorme, pero es un ejemplo, una analogía sencilla que se me ocurre plantear. Lo mismo hubiera pasado. Vamos a creerles, que yo no les creo, vamos a creerles que efectivamente nosotros no tuviéramos personal calificado
técnicos, especialistas en estos temas vinculados al petróleo. Bueno, ¿qué hace un gobierno honesto? En el mundo hay cerca de 200 empresas, y usted lo puede consultar en internet, más de 200 empresas que desde luego mediante un pago de una cantidad fuerte, le hacen los estudios en donde hay yacimientos petroleros, le dan la asesoría, esto lo repito, pensando que no tuviéramos esa capacidad, le hacen todos los estudios, un estudio integral, desde la exploración hasta la venta del petróleo. Entonces, un gobierno patriota, nacionalista, eso hubiera hecho. Contratar los servicios de cualesquiera de esas 200 empresas o más que hay en el mundo entero que se dedican a hacer esos estudios y le entregan al gobierno, aquí está, en tal lugar, en Minatitlán, por ejemplo, en Salina Cruz, en X lugares, en el mar, tienes enormes cantidades de reservas petroleras, también las tienes en tierra, también puedes producir todo tipo de extracción de energía en diferentes zonas de tu país, porque ya detectamos, ya hicimos los estudios y ahí tienes petróleo. Este es el procedimiento técnico que te sugerimos que lleves a cabo para que tú hagas todo ese proceso y lo refines en tu refinerías, te construyas 5, 6, 7, 8 refinerías donde han descubierto esos estudios hechos por estas empresas que determinan que hay enormes reservas de petróleo, para que tú hagas todo el proceso y seas tú y sigas siendo el dueño, la nación del petróleo mexicano. Y entonces a mí me pagas y me voy. Si algo te falla, me vuelves a contratar y te vuelvo a decir en dónde está la falla. Pero eso no quiere decir que a esta empresa el gobierno de México la convierta en socia o le diga, toma, el pago es entregarte tantas áreas de mi país, tantas plataformas marítimas, para que tú extraigas el petróleo y tú lo vendas, y además nos vendas a nosotros, te vamos a comprar. Eso hubiera hecho un gobierno patriota, nacionalista, pero los ladrones, los sinvergüenzas que han llegado a la presidencia de la República, es lo que han hecho, someterse a los dictados de organismos internacionales, someterse a todos los intereses de Estados Unidos para favorecer a sus empresas petroleras, porque, escúchelo bien, en Estados Unidos no es el gobierno el que nos vende el petróleo, el que extrae el petróleo, son empresas privadas, pero claro, el gobierno los protege, lo que nuestro país debió de haber hecho con petróleos mexicanos, nunca haberla convertido ahora en una empresa competitiva. ¿Competitiva en qué sentido? Acaban con petróleos mexicanos. ¿Por qué, por ejemplo, hablo de lo actual? No es el gobierno de México el que hubiera llevado a cabo una serie de modificaciones legislativas para que hubiera sido Petróleos Mexicanos la única empresa que pudiera importar petróleo y venderlo. No, había que favorecer a esas empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque han sobornado, han presionado, como la mayoría de los presidentes han sido corruptos, ladrones, saqueadores de este país, pues los tienen agarrados o sujetos de las orejas, para no decir una majadería, los tienen, saben cómo se ha enriquecido el presidente de la República, cómo lo ha hecho, cómo lo han hecho sus compinches, cómo lo han hecho los diputados, cómo lo han hecho los senadores, cómo se han enriquecido los gobernadores de los estados, saben perfectamente cómo lo han hecho, los negocios sucios, deshonestos que han hecho y dónde tienen esas millonadas de pesos. Entonces no pueden hablar, no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque al otro día los periódicos norteamericanos, que también controlan el gobierno de los Estados Unidos, salvo algunas excepciones, pues darían a conocer cómo el presidente de nuestro país, desde otros expresidentes, han amasado fortunas inconmensurables, cómo han hecho
millones de pesos que los tienen depositados, tal vez por interpósita persona, en eso que llaman paraísos fiscales, que no solamente son Panamá y las Islas Caimán o Bahamas, son infinidad de lugares, hasta en el oriente, donde operan paraísos fiscales. Por eso es que no pueden hablar, porque son unos corruptos. Como dicen, tú cállate la boca porque también tienes cola que te pisen, entonces mejor calladitos, agachaditos, ahí van como mansos corderos en el redil por donde los van arriendo los intereses extranjeros. Así es que lea, por favor, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes, si dicen que esto no puede cambiar, claro que se puede cambiar, ya lo he dicho muchas veces. Esto, la única forma de modificar todo lo que hemos estado padeciendo y seguimos padeciendo durante muchos años, lo podemos cambiar sin violencia, con el voto, con el voto. Por ahí voy a comentar porque la señora Mela insiste en que yo promuevo en un mensaje que me envía, que lo voy a leer, que yo estoy promoviendo a Morena. Primero me dijo que yo promovía a López Obrador, luego que yo promuevo a Morena. Yo no promuevo a ningún partido político. Yo ahorita que leo el mensaje que ella me envía, y se lo agradezco, porque me obliga a reflexionar más, a leer más, a como decía Cantinflas, a compenetrarme más en estos asuntos tan complejos, pero que esa complejidad la podemos entender si estudiamos, si leemos, si nos preparamos. Todo tiene un fondo, todo tiene un porqué. Hay que encontrarlo. ¿Cómo? Investigando. Para eso los estudios de posgrado tienen esa finalidad: formar en los jóvenes, motivarlos para que hagan crítica, busquen propuestas, conozcan la historia de nuestro país, la forma en que ha evolucionado, encontrar explicaciones de por qué nos encontramos en esta situación, por qué estos aumentos brutales, criminales a la gasolina. Pues la deuda que tiene México, una deuda brutal por haber entregado la riqueza petrolera a las empresas norteamericanas. Quiero leer, ténganme paciencia porque es muy importante lo que publican algunos analistas este día. Por ejemplo, Dinero, la columna de Enrique Galván Ochoa, dice: ganan los especuladores, dólar hoy está a 22 pesos. Prometen devolver recursos de las Afores. La pregunta que le dio Alejandra Barrales, pero bueno, aquí lo importante es esto. No sería mala idea, dice este analista, con justificada razón, que los presidentes del panismo, Vicente Fox y Felipe Calderón, fueran llamados a cuentas para que aclaren dónde quedó el dinero que pidieron prestado. Yo no sé dónde quedó ese dinero que pidieron prestado. Ernesto Zedillo entregó el gobierno con una deuda pública en torno a 1 billón, no millón, a 1 billón de pesos. Y al concluir el de Calderón había aumentado a 6 billones aproximadamente. ¿Por qué no pagaron o abonaron sustancialmente la deuda todavía manejable que heredaron de Zedillo? Refinerías solo las prometieron, pero no se hicieron. Acuérdense el asunto de Tula, que hasta una barda se empezó a construir. ¿Por qué no le hicieron la refinería que prometió Calderón? Pues por los negocios que él y parte de su equipo hacen con las empresas extranjeras, y las sigue haciendo, las sigue haciendo y las va a hacer más grandes todavía. Refinerías solo las prometieron, después supimos por qué, claro. Ya podemos llamarla así. Una de las causas de la crisis que vivimos es la deuda y los altos intereses que tenemos que pagar a los acreedores. El Banco de México no encuentra medicina eficaz para detener la caída de la moneda. Ya probó subastar dólares, subir 5 veces la tasa de interés, venta directa de divisas en el extranjero. Sin embargo, ayer el dólar saltó a 22 pesos. Es decir,
con esto, ya lo expliqué el otro día, pues el pago de la deuda va a aumentar, pues está contratada en dólares. Son más de 150,000 millones de dólares los que debe el gobierno mexicano. Y tan solo Peña Nieto contrató deuda por cantidades que ahorita, a ver si la señala aquí. Pues sí, ahorita creo que por aquí viene. Bueno, aquí dice, ya aprobó subastar dólares, subir 5 veces la tasa de interés, venta directa de divisas del extranjero. Sin embargo, ayer el dólar saltó a 22 pesos. Y corte, estamos pagando puros intereses de la deuda externa, no capital. Andrés Jaime, analista del banco Barclays, citado por Bloomberg, dice que sería conveniente negociar una extensión de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. México cuenta con 176,500 millones de dólares en reservas internacionales. Nada más que no nos dicen dónde está ese dinero. ¿En dónde tiene México esas reservas internacionales? Yo estoy seguro que está en bancos norteamericanos, apuntalando la economía de ellos. A mí nunca me han dicho, ni nunca me he enterado, y he buscado, que esas reservas internacionales de 176,500 millones de dólares en reservas internacionales estén en México. No lo sé, yo lo ignoro. O 264,500 millones de dólares en total, contando la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 88,000 millones. Una ampliación del apoyo del fondo daría tranquilidad. El último que sufrimos fue en la crisis de 1994, cuando se formó un pool promovido por el presidente Clinton en el que participaron varias entidades, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Dice este analista, vale decir que Cedillo pagó hasta el último dólar. La línea de crédito actual no se ha tocado, ahí está, como arsenal de reserva para una fuga masiva de capitales. Pues ya la fuga de capitales ya se dio y se está dando. Las apuestas de los especuladores de Chicago siguen y seguirán favoreciendo el billete verde, según el más reciente reporte del Banco Santander. Está en poder de extranjeros la mitad de los bonos, es decir, préstamos, la mitad de los bonos M3 del gobierno federal, que globalizan 138.9 mil millones de pesos. Vuelvo a leerlo. Está en poder de extranjeros la mitad de los bonos, préstamos M3 del gobierno federal, que globalizan 138.9 mil millones de pesos. Bueno, esto es por una parte la columna de Enrique Galván Ochoa. Astillero, que escribe Julio Hernández López, dice, la Ley de Seguridad Interior va. El Congreso de la Unión mostró una peculiar celeridad para atender los reclamos ciudadanos contra el aumento de las gasolinas, pero no en el sentido que estos demandan, dar reversa a dicha alza, sino en la pavimentación del camino jurídico para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir abiertamente en casos de protestas sociales o movilizaciones populares que afecten al sistema, como las que se han producido por todo el país en estos primeros días. Claro, les surge que legalicen la participación del ejército en las calles para arremeter con todas estas manifestaciones que se están dando, no solo por el alza de la gasolina, sino que esto fue el detonante de un hartazgo, de todo el saqueo, de toda la rapiña, de todos los pésimos gobiernos integrados por gente sinvergüenza y deshonesta que ha padecido los habitantes de este país. Continúo, dice, es significativo el acomedimiento de órganos legislativos federales para trabajar de manera conjunta y veloz en el procesamiento de las iniciativas relacionadas con el tema. Desde diciembre del año pasado, personajes relevantes de las cámaras de diputados y de senadores habían prometido al general Salvador Cienfuegos Cepeda y al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente, que sus necesidades de adecuación legal serían atendidas de manera satisfactoria. Debieron agregarle aquí, e inmediata.
Tras el beneplácito de las bancadas priistas, estaba la instrucción precisa de Los Pinos para dar a los militares el marco legal que demandan para seguir adelante con las faenas que durante una década han realizado fuera de ese encuadre, en un contexto de discrecionalidad e ilegalidad que preocupa a los jefes de los soldados y los marinos por cuanto sus acciones, con mucha frecuencia excesivas, violatorias de derechos humanos y causantes de muertes en general, ejecuciones, tortura y otros delitos que puedan ser denunciados ante organismos internacionales con capacidad jurisdiccional para imponer castigos a esas fuerzas armadas y en especial a sus responsables institucionales. Bueno, ayer, para reiterar la postura de Los Pinos, estuvo con las comisiones legislativas unidas el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, el expansivo Humberto Castillejo Cervantes, quien, al igual que el coordinador de los diputados priistas, el mexiquense César Camacho Quirós, difunde la generosa versión de que en realidad los necesitados de esa ley de seguridad interior son los ciudadanos, mentira, y no tanto los militares. Esta tentativa de justificación está hermanada con el argumento esgrimido por el peñismo respecto del gasolinazo. Según esa interpretación, los mexicanos deberían estar agradecidos de que con ese mayor desembolso por las gasolinas les sean sostenidos programas sociales que de otra manera no se podrían financiar. Respecto de la militarización legalizada del país, porque a eso vamos, a una militarización legalizada del país, la coartada pretende hacer creer que con la nueva ley habrá menos abusos y delitos, pues las Fuerzas Armadas estarán reguladas, sí, casi aquí dice, gracias San Enrique de los Pinos por tantos favores recibidos. De veras que esto es deplorable, que un Congreso sometido, integrado como por manada de borregos, de inmediato legisle para sostener los atropellos, las intervenciones, las introducciones a casas, detenciones arbitrarias, torturas, fusilamientos, ejecuciones de civiles que ha llevado a cabo el ejército. En este caso, no se salva la Policía Federal ni las policías estatales, pero estamos hablando del ejército. Y todo lo demás, pues, llega inclusive hoy Donald Trump, dice el columnista, tiene programada una conferencia de prensa. La vulnerabilidad de México es tal que ese hecho informativo genera angustia económica a tal grado que la paridad cambiaria llegó a poco más de 22 pesos por dólar en un máximo histórico que parece destinado a ser rebasado en poco tiempo si se materializan los peores escenarios en la relación con el vecino país. El Banco Mundial, por su parte, predice una desaceleración económica en México durante el año en curso que solo permitirá un crecimiento de 1.7%. Pero el representante de Trump en México, Luis Videgaray Caso, ha dicho que el jefe Donald es un hombre de diálogo y negociación. También dijo el organizador de la electoral Alfombra Roja Trump en Los Pinos que volvería a ser el numerito, pero con mejor preparación. Claro, pues el Videgaray es un pro-yanqui. Y además no es que hay una, ¿cómo le diría yo? Estamos estancados. El país está estancado, no es una situación de inestabilidad económica nada más. El país está estancado desde el punto de vista económico, hundidos por la rapiña, por las actitudes de traición a la patria, desde el presidente de la República hasta los diputados y senadores federales que crean este tipo de leyes y que legislan y aprueban los partidos políticos el Pacto por México para vivir las situaciones que ahora estamos viviendo. Desde aquel entonces, analistas de la universidad, del Colegio de México, periodistas honestos, predijeron, no porque fueran brujos, lo que iba a pasar, y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos resintiendo. Así es que, pues, yo no sé qué va a pasar, carajo. Luego dice México S.A., otra columna que hace Carlos Fernández Vega. Dice, dólar a 22.40 pesitos.
gobierno maquillado. Desde el comienzo sexenal, todo fue un maquillaje. En el gobierno peñanietista cotidianamente presumían la fortaleza económica del país, una solidez envidiada por la comunidad de naciones y uno de los mayores crecimientos en el contexto internacional, al tiempo que manejaban prudentemente la deuda pública que crecía a pasos agigantados. Garantizaban un futuro promisorio con las reformas estructurales que llevarían a los mexicanos a vivir como noruegos. Combatían la corrupción y el inquilino de Los Pinos ejercía un liderazgo firme y sin parangón. Se llenaron la boca de autoelogios y a lo largo de 4 años el discurso duro que te dale, así dice, duro que te dale, no modificaron una sola letra, mientras la cruel realidad hacía su chamba y demostraba exactamente lo contrario de lo cacareado en las altas esferas gubernamentales, es decir, que México una vez más estaba en el hoyo, o mejor dicho, que nunca salió de él. La gravedad económica es más que obvia, y si el discurso oficial nunca sirvió como mediana referencia, ahora mucho menos. Nadie le cree a Peña Nieto, créamelo, nadie. Sus lambiscones pues sí tienen que ser como que le creen para seguir cobrando y haciendo negocios al amparo del gobierno. Todos los males, todos los achaques los atribuyen a factores externos y a una volatilidad pasajera que obvio viene de afuera, como el megasolinazo, porque internamente la solidez y la fortaleza eran la norma. La realidad puntualmente invalidó esos pretextos, pero el siempre creativo equipo que sí sabe gobernar encontró una nueva mina. El causante de todo ahora es Donald Trump, el cual, si bien es un hijo de P, solo hasta ahora tiene influencia y toma decisiones que afectan a México, aunque ya Peña Nieto le puso un mayordomo del año para que se le ofrezca, es Videgaray. Inteligente como siempre, el gobierno peñanietista primero zorraja el martillazo y se queja por la reacción de los mexicanos. ¿Qué gobierno en sus cabales aumenta de un plumazo los precios de los combustibles hasta 24%? Y reclama a los ciudadanos su airada reacción cuando es él quien en realidad es el que ha exacerbado los ánimos. Primero muerto que reconocer el abuso, pero tapar su exceso comete otro. Presenta en sociedad un acuerdo hecho sobre las rodillas, pésimamente armado, pletórico de nada y en el que nadie cree. Además, provoca a sus aliados naturales, los patrones, quienes lo mandan a pasear. Bueno, yo ya no quiero seguir leyendo esto, porque ya con lo que leí creo que es más que suficiente para que se den una idea mire, por ejemplo, lo que dice el Banco Mundial, dice: el organismo financiero advierte que en México se espera que la inversión se debilite en 2017, reflejando la incertidumbre política en Estados Unidos, contribuyendo a una desaceleración modesta del crecimiento a 1.8%. Sin embargo, se espera que el consumo privado en México sea más robusto, ayudado por la baja inflación, el escaso desempleo, el aumento de los salarios reales y las fuertes remesas. Las débiles monedas pueden dar un impulso competitivo a las exportaciones de la subregión, aunque las condiciones mundiales no son propicias para un sólido crecimiento del comercio internacional. Qué bueno pues que a los mexicanos ofrecieron un futuro promisorio y estos salen a las calles a celebrarlo. Qué barbaridad. Ahí está lo que dicen estos analistas. Gracias por los mensajes a lo que yo grabé ayer, que llamé un pacto de pacotilla, el de Peña Nieto. Martín Aguirre dice: buenos días, licenciado Adolfo Suárez, gracias por su colaboración para mantenernos informados. Yo lo escucho acá en Estados Unidos. Un saludo para sus nietos, excelentes colaboradores suyos. La señorita Ruth Angélica Meneses Sánchez: hola, yo soy una ama de casa que a duras penas terminó la secundaria, y cuando sacaron las reformas yo me las leí con un diccionario al lado y no estuve de acuerdo. Yo lo entendí. Y también he notado que nadie está hablando del impuesto a la plusvalía que acaban de aprobar. El gasolinazo es la gota que colmó el vaso. Si nos uniéramos sacaríamos a todas las ratas. Pues claro que sí, claro que sí. Antonio Romero: este pacto de lágrimas de cocodrilo me recuerda al pacto de solidaridad y progreso en tiempo de Salinas y de la Madrid, con la subidera de la canasta básica cada fin de año.
Tan falso es que ya hoy subieron precios de la canasta básica. Tiene razón el PRI, a la vieja usanza, yo así lo dije ayer, la CTM, los lambiscones, los aplaudidores. Me sorprende ver cómo Peña Nieto está cada vez más cavando más su tumba. No, ya está sepultado, es pequeñito, tenemos un gobierno pequeñito, delgadito, que casi ni se distingue que sea gobierno, aplastado por su propia voracidad. Por eso no creamos que nos echan esas mentiras de que todos nuestros males provienen del extranjero, de los mercados. Ya ofrecí el otro día los cuadros de los comparativos de los precios de la gasolina en otros países, que aparentemente son más elevados, sí, pero el gobierno ocultó en ese cuadro que dio a conocer a través de la Secretaría de Hacienda los salarios que perciben en aquellos países. Bueno, con esto del gasolinazo, dice el señor Posky, se ha logrado informar y unir más a la gente. Esto sería lo único rescatable. Eso del pacto de Peña con empresarios, un insulto por lo obvio de la farsa. Usted habló de las iglesias, los dirigentes de la misma. ¿Por qué no actúan? Existe una doctrina mundial conocida como la ideología de género. Quizá usted bien la conoce. Bueno, todo esto es sistemático y calculado. A los curas, la iglesia en general, la familia, los niños. No es casualidad el degenere que existe en la actualidad. No tenemos unidad, cada quien jala por su lado. Gracias, maestro Suárez. Y voy al mensaje que me envía doña Amela Galván. Lo voy a leer tal y como ella lo escribe. No altero nada, porque ella me reclamaría. Dice, es una lástima que sea usted, o sea yo, promotor de Morena. ¿Ya investigó usted a quienes está proponiendo Obrador como candidatos en todos los estados? Candidatos de dudosa probidad, con pasados y presentes corruptos, sin trayectorias políticas, sin perfiles ni preparación. Sería más objetivo y creíble si no fuera tan insistente en apoyar a Obrador. México está empobrecido e inmerso en la inseguridad por la corrupción de todos los partidos, sin excepción alguna. Urge un cambio, urge que los mexicanos asuman su papel de mandatarios y enderecen este país sin partidos, sin políticos corruptos, omisos y cómplices. Bueno, le voy a responder con mucho respeto a doña Amela Galván. Yo no estoy promoviendo a Morena. Yo no he dicho que ustedes que me ven voten por Morena. Yo no promuevo a López Obrador, que entre paréntesis, fíjese lo que le voy a decir. Algunas empresas esas que se dedican a hacer muestreos políticos, sondeos, que no lo digo yo, la intención del voto, como Roy Campos, búsquelo usted, Parametría y otras más, colocan en primer lugar en intenciones de voto a López Obrador. No soy yo, señora Mela o señorita Mela. Yo por eso les pido, infórmense y síganme mandando críticas, no me molesta, yo le agradezco mucho porque me da a mí tiempo de investigar si incurrí yo en una falta, en un engaño, en una mentira, en una forma de manipular a la gente que me ve. No, afortunadamente mucha gente que me ve pues razona y tiene el derecho a enviarme los reproches que consideren, pero que yo me acuerde, yo nunca le he dicho a la gente que vote por López Obrador, yo nunca le he dicho a la gente que vote por Morena. Yo lo único que he sostenido aquí, que a la hora de votar analicen y piensen quiénes son los partidos, los personajes que han desmadrado este país, que lo han descarrilado, que lo han llevado a un abismo muy profundo en el que nos encontramos desde cualquier punto de vista. Yo es lo que les pido, que a la hora de votar piensen no solo en los candidatos, porque a veces dicen el partido no importa, sino el candidato. Pues sí, nada más que ese candidato representa los intereses de un partido o de un grupo. Yo nunca he dicho eso de que voten por López Obrador o que yo promueva a Morena en mis comentarios, que dice usted que sería más objetivo y creíble si no fuera tan insistente en apoyar a Obrador.
México está empobrecido, inmerso en la inseguridad por la corrupción de todos los partidos, sin excepción alguna. Yo lo he dicho aquí, todos los partidos son responsables de lo que vive México, salvo 2 o 3. No se salva el Partido de la Revolución Democrática. Yo estoy en desacuerdo cuando López Obrador ha impuesto o perfilado algunas candidaturas que le ha protestado en su propio partido de Morena. Pero yo jamás le he dicho aquí que yo me acuerde que yo me convierta en promotor de Morena, y soy muy insistente porque yo no le he dicho que voten por Morena o que voten por López Obrador. Yo lo único que sí les digo es que comparen, por ejemplo, desde Miguel de la Madrid, todos los expresidentes que México ha tenido, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, que es un hombre honesto, un hombre que vivía con humildad, no en la pobreza, pero tenía una casa modesta en la avenida Jalisco. Un día aquí hablé de Adolfo Ruiz Cortines, de origen veracruzano. Él siempre vivió, claro, a su mujer, para desprestigiarlo, la acusaban de que regenteaba prostíbulos en Veracruz, en México. A cada presidente le inventan cosas así, pero yo bien recuerdo, y revisemos la historia de este país, ¿cómo le diría yo? La forma en la que vivió Adolfo Ruiz Cortines, con moderación. Yo nunca supe que Ruiz Cortines tuviera Casa Blanca, que le pagaran un departamento en los Estados Unidos de su esposa, que se llamó María Izaguirre de Ruiz Cortines. Revisen, por ejemplo, los subsecuentes presidentes que hemos tenido, un sujeto como Miguel Alemán, que se enriqueció, que se hizo multimillonario, a él y a sus amigos, que le dio un gran impulso como destino turístico a Acapulco. Claro, porque él ahí hizo grandes inversiones por interpósita persona. La casa en la que habita su hijo en Ciudad Satélite, que hasta un ferrocarril tiene dentro de su casa, que son miles y miles de metros, no sé, son 15, 20 hectáreas. Eso, pues la gente que vive en ese rumbo de Ciudad Satélite sabe que esa es la casa del hijo de Miguel Alemán, los negocios que tiene Miguel Alemán. ¿De dónde salió eso? Pues del dinero que el padre le heredó, de la forma en que se enriqueció Miguel Alemán. Y si así le seguimos, todos los expresidentes del PRI, López Portillo, con sus amoríos, yo no me espanto de eso, de que tengan queridas, que tengan amantes, rayan en el descaro, no son ni siquiera discretos en sus amoríos, con lo de la colina del perro, con lo que dijo que el orgullo de su nepotismo era su hijo. Tenía a las hermanas trabajando, a Margarita y Alicia López Portillo, en cargos importantes en el gobierno federal, en estructuras de organismos descentralizados, ganando enormes salarios. Por eso fue a parar a la cárcel Jorge, no se me olvida, aquel que fue director de Petróleos Mexicanos. A él se la cargaron de un negocio millonario que hizo de una de las hermanas en la compra de buques tanque para Petróleos Mexicanos. Ya me acordé, Jorge Díaz Serrano, que estuvo privado de su libertad en el reclusorio sur. Revisen quiénes de esos expresidentes se han enriquecido. ¿Qué decir de Miguel de la Madrid? Un hombre que también se enriqueció a lo salvaje. No, en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid en su domicilio, le preguntó: ¿no está usted arrepentido de haber dejado en la presidencia de la República a Salinas de Gortari? Y Miguel de la Madrid: sí, estoy arrepentido, porque se robó todo un fondo confidencial que manejaba Presidencia, dinero que le entregaron, cientos de millones de pesos, Hacienda, que a nadie le daban cuenta. Si no le dan cuenta de lo que está normado por el Congreso, menos de aquello que no está normado, pero sí aprobado. Lo declaró Miguel de la Madrid Hurtado a Carmen Aristegui, de que estaba arrepentido de haber dejado en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, al otro día se le hizo un escándalo, se le vino encima el mundo a Miguel de la Madrid, el que fuera su
colaborador cercano, Emilio Gamboa Padrón, que todavía sigue en el sistema, es senador de la República, inmediatamente lo fue a ver y se retractó Miguel de la Madrid, lo presionaron, hizo declaraciones y resulta que ahora su hijo, uno de sus hijos, de la Madrid Cordero, desempeña un cargo importante en la estructura federal. Yo le pido a usted en especial, señora Mela, que revise a todos esos expresidentes, revise usted cómo se ha enriquecido, cómo viven. Felipe Calderón, cómo enriqueció a sus amigos, cómo repartió cargos importantes, cómo dio concesiones a empresas extranjeras. Felipe Calderón, al igual que Ernesto Zedillo, forman parte de consejos de administración de empresas extranjeras a las que favorecieron durante su mandato presidencial. Y además de todo lo que se llevaron, todo el dinero sucio o mal obtenido, pues son premiados ahora por esas empresas. Zedillo no le puso en toda la madre a los ferrocarriles al concesionar las vías férreas a empresas extranjeras para que transporten ellas principalmente sus mercancías, y claro, también empresas, algunas empresas mexicanas como las de Legorreta, los Larrea, qué sé yo, cuando era un transporte más barato que beneficiaba a millones de mexicanos, también para favorecer al pulpo camionero. No hay un solo del PAN. Bueno, Fox, otro saqueador, nunca nos informó dónde quedó esa diferencia de precios en la venta del petróleo, porque cuando se hace tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, se calcula y se sabe, por ejemplo, a qué precio se va a vender el barril de petróleo crudo, que le llaman el Maya, el barril de petróleo crudo, calculan a cuántos dólares se va a vender. Entonces se dispararon los precios del petróleo a más de 120 dólares por barril. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Por qué nunca han informado? O sea, yo, por ejemplo, le pido a usted, señora Mela, que investigue, pero no investigue en portales oficiales, no acude usted al portal de la presidencia, porque ahí no le van a decir más que mentiras. No lea usted o haga acá, bueno, lea, pero analice y cotéjelo con lo que dicen portales de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Instituto de Física. Lea usted todo lo que dice el Colegio de México. Hay diversas instituciones de profesionistas calificados de respetabilidad que han hecho análisis de la historia de este país, de los diversos comportamientos de nuestra economía derivada de la corrupción, de la podredumbre de la clase política mexicana. Insisto, habrá excepciones, no lo dudo. Usted aquí menciona de lo de López Obrador, que habría que ver a quienes propone como candidatos. Yo le sugeriría que deme los nombres, quiénes son, y yo aquí lo digo. Yo no estoy aquí para proteger ni a López Obrador, ni a Morena, ni a nadie del PRI, ni del PAN, ni de ningún partido. Y usted, cuando dice que yo sea objetivo, mire, el ser objetivo, no sé qué puedan entender por ser objetivo. Yo a veces entiendo por ser objetivo en decir muchas cosas, pero no decir nada. No, uno tiene que analizar las cosas. Yo, ¿cómo puedo ser objetivo en mis análisis acerca del comportamiento del actual presidente de la República, con toda la podredumbre que lo ha exhibido como un personaje corrupto y deshonesto? Si ser corrupto es que yo me quede callado y no diga nada, pues eso yo no lo aceptaría, quedarme en una posición. No, yo estoy del lado de los que tienen la razón y la acreditan. Yo por eso me gusta mucho leer todo lo que puedo. Conozco, por ejemplo, porque he leído todo lo que es la escolástica, la doctrina oficial de la Iglesia Católica. ¿Cómo podría yo decir las cosas buenas de San Ambrosio, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, las cosas buenas y las que no me gustan si no los he leído? ¿Cómo podría yo decir
o criticar a cualquier personaje de la historia de nuestro país, al propio Porfirio Díaz, pues tengo que leerlo, quiénes fueron los científicos, por qué les llamaban los científicos, por qué su régimen estaba muy sometido a la influencia francesa, por qué cuando él se va de este país, se va a vivir a Francia, se va a París, él está sepultado allá en Parnás, no sé cómo se llama ese panteón donde está la tumba de Porfirio Díaz. Objetivo, yo no sé qué pueda usted considerar ser objetivo. Yo no puedo ser objetivo en el sentido de ser, ¿cómo le podría yo decir? Ser laxo, no decir nada, más que leer una columna o leer un libro. No, yo tengo que asumir una posición, porque si tengo esta maravillosa oportunidad de tener este portal en el que me apoyan mis nietos y algo que para mí es valiosísimo, y créanmelo que yo le agradezco primero a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pude lograr mi licenciatura. Le agradezco y soy capaz, aunque a veces como gratitud me dan ganas de llorar, cuando llevé a mi nieto a México a conocer Ciudad Universitaria, a los salones donde yo tuve maestros de una gran talla académica, donde había total libertad de cátedra, me conmuevo cada vez que los recuerdo, porque ellos me enseñaron a reflexionar, no me engañaban, no me decían mentiras. Claro, había profesores que trabajaban en el gobierno. Yo fui alumno de Rabasa, que fue secretario de Relaciones Exteriores, pero era muy moderado en su cátedra, porque sabía que los alumnos en Ciudad Universitaria le rechazaríamos muchas cosas. Bueno, ahora le rindo también gratitud pública a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que me permitió hacer mis estudios de posgrado. Pero no solo eso, después de haber concluido mis estudios de posgrado, me dieron la oportunidad de ser profesor invitado, donde yo le expongo a mis, yo no les llamo alumnos, yo les llamo compañeros de charla, ya ni de cátedra, porque eso de que sea el maestro, un catedrático, el que diga todo y que lo que él diga es la verdad absoluta, no, donde comparto con ellos experiencias, intercambios, donde los motivo a que lean. Todo esto yo se los llevo a ellos, les digo, lean tal libro, los actualizo, sobre todo cuando analizamos la filosofía del derecho. No nada más es la historia de la filosofía, sino que ellos apliquen su capacidad de razonar, de reflexionar, de analizar con juicio crítico. Crítico no quiere decir destrozar todo, no, revisar a plenitud qué es lo que nos ha afectado y qué es lo que nos ha beneficiado. Yo le repito a ustedes que tienen la gentileza de soportarme en sus monitores, que sobre todo a doña Mela, que yo le agradezco a doña Mela que me siga enviando sus mensajes, porque me obligan a decir lo que estoy diciendo, y yo le insisto, yo no promuevo a Morena, no promuevo a López Obrador. Yo he reconocido los errores de López Obrador, es el caso Bejarano, a mí no se me olvida el caso Bejarano. Pues sí, cerca de López Obrador puede tener personajes nefastos, pero yo sí mucho le agradecería que usted me diera los nombres de los diputados a los que usted no menciona, y aquí yo los leo. Dígamelo. Usted aquí en una parte de su mensaje, que mucho le agradezco y que lo vuelvo a repetir, dice: es una lástima que usted sea promotor de Morena. ¿Ya investigó usted a quienes está proponiendo Obrador como candidatos en todos los estados? Candidatos de dudosa probidad, con pasados y presentes corruptos, sin trayectorias políticas, ni perfiles, ni preparación. Sería más objetivo y creíble si no fuera tan insistente en apoyar a Obrador. Pues yo no soy insistente, que yo me acuerdo. México está empobrecido e inmerso en la inseguridad por la corrupción de todos los partidos, sin excepción alguna. Estoy de acuerdo con usted. Urge un cambio, urge que los mexicanos asuman su papel de mandatarios y enderecen este país sin partidos ni políticos corruptos. Yo no sabe cómo le agradecería que usted me dijera cómo podemos
llevar a cabo un cambio en este país. Yo sí se lo agradecería. Yo sostengo que es solamente mediante el voto. Hay otros que proponen revoluciones armadas. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque esto no lleva más que a derramamiento de sangre de los más pobres todavía. Yo no propongo a ningún candidato. Yo solo les pido que analicen la trayectoria de cada uno de esos personajes que le he hecho mención, del comportamiento que han hecho amparados por su partido. En este momento yo pregunto, ¿dónde está Duarte? ¿Por qué no tocaron al otro Duarte de Chihuahua? ¿Dónde está Tomás Yarrington? ¿Dónde está Fidel Herrera Beltrán? ¿Dónde está Gabino Cue? Y ya no quiero ir más atrás. ¿Dónde están todos ellos priistas? Pues creo que son un panista, no sé si Padres ya salió de la cárcel o todavía está esperando su libertad, Borges, el otro Mario Villanueva. A Mario Villanueva, ¿sabe usted por qué lo metieron a la cárcel el presidente Zedillo? No lo metió porque era protector de traficantes de drogas, lo metió a la cárcel, y le pido que lo investiguen, porque este Mario Villanueva atajó, se opuso y le impidió a un hermano de Ernesto Zedillo, que era arquitecto, en llevar a cabo un desarrollo inmobiliario que representaba ganancias de millones de pesos para este hermano de Zedillo. Entonces, pues le armaron todo un expediente con sustento jurídico. Yo no digo que no haya sido traficante o aliado, protector de delincuentes, pues sí, seguramente sí lo fue, pero él fue a la cárcel por esa enemistad que se buscó con Ernesto Zedillo. Igual con el asunto de La Quina, cuando lo meten a la cárcel, que hasta un cadáver le aventaron ahí, que una persona que había muerto en otro lugar, y le sembraron cantidad de armas. ¿Por qué? Pues porque La Quina, como dirigente de Petróleos Mexicanos, apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas en sus aspiraciones a la presidencia de la República. Y además La Quina publicó un libro que se repartió que decía "Un loco en la presidencia de la República", o un asesino, no me acuerdo, por ahí lo voy a buscar, lo tengo, refiriéndose a Carlos Salinas. Son venganzas políticas. Si la justicia se aplicara, ¡y qué barbaridad! Yo no sé, las cárceles que existen serían llenas de puros delincuentes de cuello blanco, de puros exfuncionarios, funcionarios y de empresarios. Ojo, no nomás es la clase política, la clase empresarial, y no se diga la alta burocracia de los sindicatos, no los trabajadores, la alta burocracia. Yo le insisto con todo respeto, doña Mela, sígame mandando sus mensajes, no me incomodan. Fíjese, me da usted misma, me da pauta para que yo hable, para que yo pueda aportar más datos, me pica la cresta, como decimos, me impulsa a que yo investigue, analice. Mándeme usted, por favor, los nombres de esos candidatos que dice que está proponiendo López Obrador en todos los estados, para que yo los lea y tenga yo más elementos. ¿Quiénes son esos candidatos de dudosa probidad, con pasados y presentes corruptos? Dígamelo, por favor. Y también sugiérame cómo llevar a cabo un cambio en nuestro país si la gente, la mayoría, no despierta, la mayoría está adormecida. En las escuelas a los jóvenes los adoctrinan, los apendejan, no les muestran la realidad ni la historia verdadera de este país. Y discúlpenme que me extendí tanto tiempo en hablar, pero creo que era necesario. Les mando un saludo muy respetuoso, y sobre todo a usted, doña Mela, sígame escribiendo, por favor. Y gracias a ti, Fernanda, que me ayudas.